Tatiana ya llevaba una hora en la cocina y todavía algo andaba mal. Los platos estaban rebozados con queso tierno, aquí están, en un plato, debajo de una servilleta redonda, para que le gusten al marido. El primer plato, bueno, ¿dónde estaría sin el primero? Oleg no se sentará a cenar por otra razón, también esperó su momento. Hoy la sartén está llena de sal y pimienta. Preparado según la antigua receta de la madre, con cogollos y pepinos secos. En otra olla se decoraba el puré de papa más tierno, del que goteaban lágrimas de mantequilla amarilla derretida y olía a leche fresca, que era cuidadosamente batido por el dueño. En definitiva, todo lo que puede desear un hombre cansado que acaba de llegar del trabajo. Tania comenzó a quejarse por el pedido. Para nadie es un secreto que durante la preparación la mayoría de los platos definitivamente quedan sucios. Esta es solo la ley, no otra cosa. Este es el plato que Tatiana lavó con las manos. Estrictamente hablando, es posible que no deba lavarse las manos, porque la piel estaba muy agrietada y se convirtió en una especie de desastre descuidado. Y utilizar los servicios, si no de un ama de llaves personal, al menos de un lavavajillas. Solo Oleg, el marido bronceado, se negó a comprar este aparato necesario y útil para el hogar. Al parecer, el hombre era uno de los que creían ingenuamente que las camisas limpias del armario se sacaban solas del armario, así como los alimentos frescos de la estufa, las compras del frigorífico y mucho más de lo que se hace en el apartamento como si no existiera. Participación y voluntad de una mujer. Y solo Tania sabía que todo esto era la mentira más perfecta. Trabajó mucho y al mismo tiempo logró evitar a su marido. Oleg, una persona lúgubre, altanera, exigente, estaba literalmente involucrado en la limpieza y no perdonó ningún tenedor sucio, ni un solo polvo en el suelo blanco como la nieve de la habitación. En fin, era un puro escupitajo, tan bajito y que ni siquiera iba a criarlo. Bueno, piensas, es duro, pero ese es simplemente su carácter. Y no pudo decirle nada a su marido, porque él inmediatamente comenzó a morder y demostrarle que estaba haciendo todo bien, y no lo correcto en este caso, Tania. Por lo tanto, era más fácil guardar silencio y no hacer nada por lo que Oleg pudiera enojarse o molestarse. Tatiana vivió así durante varios años seguidos, después de su modesta boda con Oleg en un pequeño café del dormitorio. Tania vino a conquistar la capital desde lejos. Nació y creció en un pequeño pueblo, a 3 horas de la ciudad. Allí estudió en la escuela, no tan bien, pero sí bastante bien. Allí pasaba su tiempo libre en un pasto con vacas, y desde allí, con todo el corazón, soñaba con escaparse. Su madre, Anastasia Yevgenievna, hizo que su hija tarde o temprano tuviera que abandonar su pueblo natal para siempre. Solo por sus propias fuerzas podría hacerlo para irse antes, por ejemplo, a estudiar, y no esperar a que Tania cumpla 40 años, la granja local finalmente quebrará y cerrará, y ella no tendrá que hacerlo. Simplemente vete, pero literalmente vence. Haciendo brillar sus tacones. Tania escuchó a su madre, miró a sus amigas y a sus amigas y, por lo tanto, entendió bien lo que le espera en ese caso, si por alguna razón se queda en su casa después de la escuela. Pobreza total y absoluta y alcoholismo de los hombres locales, incapacidad para encontrar un trabajo estable y permanente, problemas con la medicina y, en general, falta total de perspectivas. Esto no era lo que toda persona normal quiere para sí misma. Es por eso que Tania estaba haciendo todo lo posible para alcanzar el nivel escolar, tratando de hacerlo mejor para definitivamente entrar a la universidad por primera vez, leyendo y estudiando todo lo nuevo. Por desgracia, no todo en este mundo se resuelve únicamente con talentos y aspiraciones. Que Tatiana entraría fácilmente en la facultad elegida. La niña soñaba con ser maestra de primaria, pero el destino era diferente. A Tania le faltaron algunos puntos en los exámenes de ingreso para regresar triunfante a su pueblo natal. Varios puntos no seleccionados literalmente se cruzaron durante muchos años de esfuerzo para prepararse para el examen de ingreso. Todas sus noches de insomnio, todas sus esperanzas, todos sus esfuerzos. Tania no solo se sintió ofendida, sino que se ofendió hasta las lágrimas. Sin embargo, como sabes, no ayudarás al dolor con lágrimas. La niña empezó a pensar en el futuro. No tuvo tiempo de ir a la universidad para estudiar la misma especialidad.
la recepción de documentos terminó hace mucho tiempo. Vuelve avergonzado a tu pueblo natal, haz girar la cola de una vaca y cásate con un local para hacer un lío. Esto no es en absoluto lo que la joven y ambiciosa Tanya quería. Tatiana le dijo a su madre que había encontrado su primer trabajo en su vida adulta y que había conseguido una niñera en un jardín de infancia. Por supuesto, este no era en absoluto el trabajo de sus sueños. A pesar de que a partir de ahora estas mujeres no fueron llamadas niñeras, sino ayudantes y en sus deberes, Tatiana tuvo que garantizar condiciones cómodas para la estancia en el jardín de 3 docenas de pequeños residentes de la capital. Y no siempre es fácil, especialmente si ayer eras la colegiala. Pero a Tanya, sin embargo, le gustaba lo que hacía. Además, la niña trazó planes de largo alcance. Soñaba con dedicar un año a mejorar la preparación para los exámenes, y ya entonces, con nuevas fuerzas asaltar el departamento de recepción de la universidad local. No puede ser que no encuentre plaza en el primer año, aunque sea en el segundo intento. El trabajo se fue tragando poco a poco a Tanya y cada vez había menos tiempo para la preparación. El salario de la niñera no estaba contento con su impresionante tamaño, pero la joven aún tuvo que pagar una habitación removible, por lo que solo le quedaron las migajas de por vida. Por supuesto, mi madre ayudó. No podía aceptar que su hija muriera de hambre por cumplir su sueño de vivir en la ciudad, y constantemente enviaba a través de sus conocidos una bolsa de verduras, una caja de carne y grasa, panecillos caseros y sal. En resumen, Tanya ayudó mucho a sobrevivir y establecerse donde su corazón se esforzaba. Sin la ayuda de su madre, la habrían robado por completo. En primavera, la niña se permitió por primera vez una pequeña salida al mundo, el culto a ir al teatro. En general, si tuviera esa oportunidad antes, Tanya definitivamente la aprovecharía. Pero, por desgracia, solo ahora la niña tenía tiempo libre, y este momento coincidió con la disponibilidad de dinero para las entradas. Tatiana pasó una velada maravillosa en el teatro. Pero un poco más tarde, cuando salió del hospitalario edificio con puertas altas talladas y comenzó a buscar en su billetera, resultó que simplemente la habían sacado. Tatiana no podía soportar el hecho de que hoy en día a la gente le pueden robar tan fácilmente, no en cualquier lugar, excepto en el teatro. Para Tatiana, habitante del pueblo, el teatro era algo sagrado, casi sagrado, y robar en su vestíbulo, era, en mi opinión, un poco. Uno pensó que Tanya, bien vestida, solo estaba bromeando con él, el segundo pensó que quería viajar gratis, el tercero no escuchó en absoluto, cerró la puerta de golpe y rodó hacia la oscuridad. Ante la niña surgía la sombría perspectiva de volver a casa caminando durante unos 40 minutos, completamente sola. Y esta perspectiva le pareció lúgubre e indescriptible antes de que Tanya se sentara en un banco en la parada del autobús y rompiera a llorar. ¿Cómo es posible que le hayan quitado el dinero? ¿Por qué es tan ingenua? ¿Por qué no se ocupaba del hecho de que siempre hubiera un billete de repuesto en su bolso por si acaso? Ah, ¿y cómo funciona eso? Su grito atrajo a un observador similar. Por el rabillo del ojo, Tanya notó que un hombre alto y bien vestido que había llegado a la parada recientemente, comenzó a observarla atentamente. Aunque le era completamente indiferente. La niña decidió que tenía sentido esperar solo una ruta, hacer el último intento para llegar a casa a tiempo y luego, cuando nuevamente la rechacen decididamente, regresar sola a casa. ¿Y qué? No es tan malo como parece. Un pequeño y saludable paseo todavía no le viene mal a nadie, ¿verdad? Cuando las luces de la calle aparecieron a lo lejos, tanto los pasajeros potenciales como la chica y el chico se acercaron a la acera. Tanya estaba más cerca y fue ella quien primero miró por la puerta abierta y comenzó a contarle al conductor sobre su problema. Sin embargo, el hombre, de 45 años, que estaba al volante, hizo oídos sordos a su petición. Él le mostró que tenía que dejar libre el camino para el tipo que estaba detrás de ella y se volvió hacia la ventana. El destino de Tanya ya no le interesaba. Entra, la chica escuchó de repente una voz agradable desde atrás. Entra rápido, te pagaré. El tipo literalmente la empujó dentro de un salón bastante limpio y con un olor agradable, cerró la puerta detrás de él y el auto arrancó. Para ganar velocidad, saliendo de la parada. Gracias,
le dijo Tania a su salvador, sentándose junto a él en el asiento, con toda sinceridad. Te devolveré todo mañana. El hombre en respuesta solo se rió, y Tania estaba lista para hacerse ofendió por tal duda sobre su capacidad de pago, como dijo de repente. Bueno, qué chica tan honesta. Pero no, no lo necesito. Puedo permitirme pagar el transporte de una bella desconocida que se metió en problemas. Tengo en el teatro. Era el turno de Tania, pero el chico la interrumpió y terminó la frase él mismo. Robaron el dinero. Sí, sí, lo escuché mientras estaba parado detrás de ti. Bueno, no. Tengas miedo, no te enojes. La próxima vez serás más inteligente y no dejarás que nadie hurgue en tus bolsillos o en tus bolsos mientras miras el concierto. ¿No es así? Sí. Tania asintió tímidamente. No quería que su extraño pensara que ella era simplemente una estúpida provinciana que se metió por primera vez en un espectáculo real. Después de eso, hablaron con el chico. El camino no estaba cerca de ellos, tenían que ir desde el centro hasta el dormitorio, por lo que tuvieron tiempo suficiente para una reunión en toda regla. El hombre se llamaba Oleg. Él, según sus propias palabras, regresaba del trabajo. El chico de la fábrica trabajaba en el turno de noche y pronto iba a darse una ducha y a dormir. Tania se dijo a sí misma que trabaja en un jardín de infancia, ama a sus hijos, pero todavía sueña con ingresar a la universidad y obtener una educación superior. La niña no estaba muy contenta de responder a la pregunta, ¿de dónde venía? Oleg quería saber literalmente todo sobre ella. Al final del viaje, intercambiaron teléfonos y la niña salió a la noche, sin saber si volvería a ver a su nuevo conocido. Ya en casa, frente al espejo, Tatiana se miró atentamente. Color de cabello florido, ojos grises, nariz limpia y ligeramente arrugada, en otras palabras, un rostro normal y corriente. Pero aparentemente Oleg encontró algo en ella si se ofrecía a continuar la comunicación. ¿Solo que la llamará? ¿O es solo un episodio pasajero para él y su relación seguirá siéndolo? Sin embargo, Oleg llamó a más tardar a la mañana siguiente. Le deseó a la niña un agradable día de trabajo y se apagó. El hombre estaba muy ocupado en el trabajo. Entonces Tania y Oleg comenzaron a encontrarse. Tania sabía poco sobre su novio. Vive con sus padres, trabaja y casi no tiene aventuras amorosas por delante. Entonces, una conexión accidental, pero eso fue hace mucho tiempo en el pasado. Tatiana notó de inmediato la pulcritud de un nuevo conocido, que a veces limitaba con algún tipo de interferencia. Entonces, por ejemplo, en el café donde fueron, Oleg casi por cualquier motivo podía leerle a la camarera que los platos y herramientas sobre la mesa estaban colocados de manera desigual y que las servilletas debían estar en posición correcta, de lo contrario habría un escándalo de nuevo. Además, Oleg no tuvo reparos en hacer un comentario sobre esto incluso a sus padres, por no hablar de la propia Tatiana. Cuando la invitaron a la cena familiar por primera vez después de 2 meses de conocerse, la trataron como a una niña de primer grado por las sandalias colocadas de manera desigual en el pasillo. En lugar de instalarlos con cuidado en un estante para zapatos, diseñado específicamente para mantener el orden, Tania los puso descalzo debajo de la pared y estalló en una dura crítica. Además, la madre de Oleg no se apresuró a abrazar a su hijo y lo observó en silencio romper con la niña. Lviv no le gustó, pero la niña no se atrevió a irse. Después de todo, estas eran las primeras relaciones serias de su vida y no quería perder a Oleg en absoluto. Simplemente se convenció a sí misma de que tenía un espécimen macho raro. Muy limpio y astuto. Mejor que el que tira basura por todas partes, ¿no? El tiempo y la relación de los jóvenes se desarrollaron. Tatiana ya soñaba con cómo viviría juntos con Oleg, cómo se casarían y criarían hijos, pero el hombre aclaró este momento de inmediato, como si se atreviera a expresar sus planes. Oleg le informó a Tania de manera ordenada que no planeaba tener hijos, ni ahora ni más tarde, que simplemente no les interesa y no los necesitan. Además, él no se ve a sí mismo como un padre y por eso ella todavía puede tomar una decisión importante en su vida. O quédate con él, pero no te canses de hablar de los niños y de la continuación del parto. O dejarlo. Y entonces, es posible que algún día cumpla su sueño.
Y Tanya deseaba apasionadamente ser madre. Con tanta pasión que es imposible transmitirlo. Si el carácter de la niña era así, pero ella siempre soñó con andar en su propio cochecito con su hijo en la calle. Pensó en cómo llamaría a un niño si naciera un niño o una niña, planeó cuánto caminaría con el bebé y qué le enseñaría. En otras palabras, los planes de una joven eran niños, eran absolutamente ciertos. Y por eso, tales palabras del hombre amado se grabaron en el corazón de Tatiana como un cuchillo caliente en mantequilla. No quería creer que fuera posible renunciar a los niños tan fácilmente, como por arte de magia. Pero Oleg no estaba de acuerdo. Sin hijos y sin sentido. Una vez que se dio cuenta de que Tanya simplemente estaba deambulando con este tema, el tema de la infancia ahora se ha convertido en un tabú en su relación, y no se puede decir que Tatiana estuviera satisfecha con esto. Otra piedra importante del enfrentamiento entre Tanya y Oleg fue cómo sus padres le permitieron tratar a su novia. Parecía que no estaban en absoluto interesados en mantener la relación de su hijo con esta incomprensible señora del pueblo. Y es por eso que no solo se mantienen neutrales, sino que también disuaden activamente a Oleg de no seguir comunicándose con Tatiana. Oleg, sin embargo, respondió casi lo mismo a todos los reproches de Tanya. Ellos son mis padres. Tú me respetas, es bueno respetarlos a ellos también. No me dicen nada malo de ti, y si lo hacen, entonces tengo mi propia cabeza sobre mis hombros. Así que cálmate y no vomites, por favor. Y Tanya se calmó. Sin embargo, no por mucho tiempo, porque los padres de Oleg no celebraron una ceremonia con ella y no pensaron que estaban haciendo algo perjudicial cuando la insultaron. Pero la chica tenía que reconciliarse, si no, ¿cómo? Los problemas en la vida de Tanya comenzaron cuando descubrió su embarazo. Esto sucedió completamente por casualidad, después de medio año de vida conjunta. Luego ya estaban planeando casarse en el otoño, y Tanya pensó que el hombre aceptaría al niño y no les crearía problemas a ambos. Después de todo, no se trata de querer un bebé, que todavía tienes en tus planes, sino de algo completamente diferente, de hacer que ella rechace un bebé que ya existe. Pero Oleg no lo creía así. Él, en un corte, le prohibió a Tanya incluso pensar en salvar este embarazo. E incluso le contó a su madre lo sucedido. Tanya escuchó al borde de la mosca como los futuros suegros susurraban por teléfono. Dijo que los habitantes de la aldea decidieron vincular a un hombre de una familia decente con niños, de quienes aún no se sabe, y le recordó a su hijo que ella le advirtió que así sería y no de otra manera. Tanya ya estaba molesta porque Oleg no le dijo nada a su madre en contra de su opinión y no la metió en la cárcel. Ella dijo, piensa como quieras, tienes derecho. La niña lloró muchas lágrimas, pero el veredicto de su amado no flaqueó. Solo un aborto, mientras aún haya tiempo. No era suficiente para aguantar hasta el momento en que tuviera que dar a luz voluntaria o involuntariamente. Y Tanya, sopesando todos los pros y los contras, recordando que no hay nadie que la ayude en esta ciudad, realizó esta operación médica a petición de él. Por supuesto, lo hizo con deseos e histeria, pero obedeció a Oleg, no se atrevió a obedecerlo. El hombre elogió su pasión, sin olvidar recordarle que en casos tan tristes no deberían ser así. Oleg le dio cortésmente una palmada en el hombro a Tatiana y le pidió que le preparara la cena de inmediato. Después de todo, durante los pocos días que ella estuvo en el hospital, él tuvo que estar satisfecho con los productos semiacabados calentados. Abigail, agotada por su mala autoestima, nadó hasta la cocina y se acercó a la estufa. No pensó en el hecho de que podría oponerse a su casi marido. Y luego estaba la propuesta de matrimonio. Por supuesto, los recién casados no olvidaron recordarle a la madre de Tanya quien organizó estas vacaciones y no desaprovecharon la oportunidad de humillar a una mujer del pueblo. Pero ella, por el bien de la felicidad de su hija, estuvo de acuerdo en todo, incluso en soportar esa relación consigo misma. Pero una cosa que la madre de Tanya solo esperaba era que esta extraña gente de la ciudad no ofendiera a su hija. La vida familiar de Tatiana con Oleg no era exactamente la que soñaba la joven. Pero ella, sin embargo, se convenció cuidadosamente de que todo era temporal y que definitivamente todo le saldría bien con su marido. Que Oleg dejaría de producirla.
que Oleg le daría al menos algo de dinero de lo que gana y que ella no tendría que arrastrar a dos adultos al jardín de infancia de su niñera para cobrar su salario. Que Oleg finalmente pondrá en su lugar a sus padres, quienes ya no se avergonzaban de decirle abiertamente a Tanya lo que piensan de ella. En una palabra, todos criticaron a Tanya en todo. Ella simplemente no era así y no vino al patio. Pero antes de tiempo, ella no se preocupaba tanto por ella como debería. Solo la juventud y la inexperiencia hicieron sus propios asuntos negros. Y todos los una joven pareja vivía en el apartamento que, según los documentos, pertenecía a los padres de Oleg. Por supuesto, era un poco extraño que no pudieran o no quisieran reescribirla a su único hijo, pero Tanya trató de no ceder a estas preguntas. Con cierto toque femenino, comprendió que seguiría siendo culpable de todos. Y simplemente sonrió en silencio ante cada insinuación ofensiva a su suegra de que aquí no hay nadie y que no hay forma de llamarla, y que ella vino a vivir en sus metros cuadrados. El propio Oleg estableció un difícil orden financiero para su familia. Tomó el salario de Tanya y lo asignó estrictamente a sus necesidades. Invirtió su dinero, como dijo, en su propia vivienda común, que debería estar disponible en unos años. Y se estaba acostumbrando a esta esposa. No es bueno vivir en el apartamento de otra persona toda la vida, incluso si este apartamento es el de tus padres. Por lo tanto, es necesario cuidar el futuro. Es mucho más conveniente ahorrar en la factura, lo que significa que hay que vivir de un salario y añadir el segundo. De esta manera podrás ver que la cantidad necesaria se está ahorrando mucho más rápido. Y Tanya creyó, porque llevó su dinero el día de la cosecha directamente a él en sus manos. Sin siquiera permitirse comprar pasteles en la panadería más cercana en honor a su salario ni tomar café con sus empleados. Oleg también tomó el control de toda su vida. Se acostumbró a comer rico y en abundancia, porque su esposa se veía obligada a cocinar varios platos para cada comida. Cuando su esposa regresó del trabajo, todo en la casa tenía que brillar con la pureza y frescura originales, y ella también cambió su preocupación al respecto. Tanya. La joven llegó a tiempo para esto. Huyendo del trabajo, inmediatamente se ató el delantal y rápidamente llegó a la estufa. Así fue cumpliendo con sus deberes domésticos, que, sin embargo, no se apresuró a cumplir con los de su marido. Así que en su casa casi siempre había algo a lo que un hombre necesitaba echar mano urgentemente. Pero los enchufes, los techos, las tuberías y los muebles no interesaban a Oleg. Prefería pasar las tardes en casa con un periódico, en el sofá o en su sillón favorito con una manta verde. Pero no con herramientas en la mano ni ocupada con tareas domésticas. Mientras tanto, Tatiana cada año se volvía más inventiva en las tareas del hogar. Un par de veces incluso escuchó un moderado elogio de su suegro. Los talentos culinarios de la niña finalmente fueron apreciados por sus méritos. Tanya, sin mesa, cocinaba varios platos de carnes saludables, con muchas verduras, masa nutritiva y dulce y otros ingredientes deliciosos, y comida. Oleg tomó todos sus esfuerzos como un deber y por eso no les dio mucho. Ahora Tanya estaba esperando que su marido regresara del trabajo y el estado de ánimo de la joven era simplemente maravilloso. Volaba como un pájaro con alas de felicidad. ¿Pero por qué? No podía explicárselo a sí misma. Pero ella definitivamente lo sintió. Por eso Tatiana decidió darle a Oleg una sorpresa tan importante y necesaria. Vestirse atractivamente para que él no se canse de su apariencia. Numerosos sitios web de mujeres que Tanya visitaba a veces, todos, como uno solo, afirmaban una simple verdad. Un hombre ama con los ojos. Por eso, es necesario darle periódicamente una razón para amarse a sí mismo. Un minuto después, una mujer joven ya se había dejado llevar y estaba cavando en el armario del dormitorio, y del armario sacaron un pinure de atlas de color blanco. Este objeto de vestuario ciertamente no era nuevo y no era tan perfecto como ella quería, pero Tanya aún no podía encontrar nada más elegante. Y empezó a probarse el pinure frente al espejo. No es que a ella le pareciera fuerte. Pero definitivamente se veía mejor que el vestido de casa lavado que Tanya usualmente usaba en esta época del año. Y el pelo sobre los hombros le daba a la mujer un cierto encanto especial, al que ella también, debo admitir, tuvo tiempo de acostumbrarse.
Sintiéndose como una princesa, si no una reina, Tanya fue a la caja de la cómoda y sacudió su cosmético hacia la luz blanca. Había objetos sin escrúpulos esparcidos desordenadamente destinados a la belleza femenina, que ella rara vez utilizaba. Sombras, rímel, lápiz labial, polvos. Todo esto hacía tiempo que necesitaba ser reemplazado, pero el dinero para esta joven no podía cubrirlo todo. Bueno, decidió usar lo que tenía. El color alimentario del lápiz labial enfatizó perfectamente los labios completamente naturales de Tanya. Y las sombras de color gris claro hicieron que los ojos fueran visualmente más grandes y brillantes. Ligeramente sonrojada con rubor en los pómulos y caminando con un pequeño cepillo seco, Tanya permaneció bastante satisfecha con su propia apariencia. El estado de ánimo de la niña era simplemente genial, y es por eso que se encargó de exhibir bellamente en la mesa todo lo que salió hoy bajo sus hábiles manos. Oleg debería estar contento con una cena tan variada y deliciosa. Sin embargo, no se sabe hasta qué punto su marido podrá probar todo este esplendor. Sucedió que últimamente Oleg empezó a regresar a casa con un retraso indecente. Y a la 1, y a las 2 de la madrugada, y el día anterior incluso 1 o 2 veces pasó la noche en su trabajo porque los informes no concordaban. Tanya estaba molesta por esto, pero su esposo prometió que nunca volvería a suceder. Pero así fue. Tatiana no sabía cómo convencer a Oleg de que cambiara de trabajo para tener la oportunidad de pasar más tiempo con su familia. El hombre mismo parecía bastante satisfecho. No convirtió en una tragedia tener que quedarse varias horas un par de veces. Incluso cuando Tanya le recordó que no son solo unas pocas horas, sino hasta 5 a 6 más el camino, se volvió loco y exigió ir a su trabajo a contar ollas, y no decirle qué y cómo hacerlo. Él, por así decirlo, tiene buenas relaciones con la dirección y, por lo tanto, no está en absoluto obligado a informarle qué y cómo lo hace. Dijo que en el trabajo, y no hay nada que volver a preguntar constantemente. Fue por esta razón que Tanya tuvo que calentar su comida varias veces. Sabía que a su marido solo le gustaba la comida fresca y caliente, lo que significa que tendrá que esperar en el microondas hasta altas horas de la noche para servir todo en la mesa con calor. Sin embargo, ella no estaba acostumbrada. ¿Por qué estaba tan molesta? Tanya miró todo lo que había sobre la mesa con mirada crítica. Me recordó a una especie de naturmort, pero era real. Ah, cuánto placer sería si probara todo lo que estaba aquí. Pero, por desgracia, no puede. La niña intentó comer menos calorías después de que hace un tiempo escuchó de boca de su marido, hablando por teléfono con sus amigas, una opinión crítica sobre su propia figura. Entonces, recordó Oleg, la llamó gorda. Eso es exactamente lo que dijo. Herió la autoestima de Tanya, pero al oído, la joven no dijo nada en ese momento. Tenía miedo de la condena de su marido por el hecho de que empezó a escuchar a escondidas sus conversaciones. En apenas 1 hora decidió perder peso y comenzó a avanzar hacia su objetivo. Por lo tanto, ella no comerá todas estas grasas y carbohidratos. Es mejor preparar avena usted mismo y cortar un poco de ensalada de repollo. Esto es saludable y sabroso, ¿no? Ya eran las 12:15 cuando oyó el timbre. Así llegó su marido a casa, ruidosamente y sutilmente. Tanya le pidió varias veces que abriera la puerta con su llave para darle la oportunidad de dormir antes del día laboral. Pero la tormenta de sincera indignación masculina le demostró claramente a la joven que estaba equivocada. Por lo tanto, ahora Tanya corría hacia el pasillo con todas sus piernas para abrir la puerta de Oleg y luego correr a la cocina para calentar la cena. Esta vez Oleg no cambió sus hábitos de llegar no solo tarde, sino también de mal humor. Comió en silencio, casi automáticamente, no expresó su opinión sobre los exquisitos platos que su esposa intentaba prepararle y de inmediato se dirigió al dormitorio. Allí se cayó de costado y roncó, y Tanya gimió en silencio junto a su esposo y trató de imaginar qué pasaría si luego tuvieran un hijo con Oleg. Me pregunto si sería un niño o una niña, a quién se parecería el bebé externamente y quién sería su carácter, y si Oleg se comportaría exactamente igual que ahora si supiera que de ahora en adelante no solo es un esposo, sino también padre. Tanya se quedó dormida por la mañana y vio en su sueño a una carapuza sonriente de sexo indefinido. El bebé, sin embargo, estaba magnífico.
Vestía un traje amarillo y estaba sentado en su silla de niño, jugando con la mano derecha. ¡Oh, qué milagros son estos sueños! Nos brindan tantas oportunidades que en la realidad no están disponibles. Tanya accedió a dormir y dormir. Por la mañana, apenas despertando, la joven volvió a la cocina. Era sábado y Tanya estaba murmurando junto a la estufa para hacer feliz a Oleg con el desayuno y enviarlo a trabajar lleno y feliz. ¡Qué trabajo tan excelente para un cónyuge joven! De alguna manera estás triste, dijo Oleg, sin apartar la vista de la pantalla del teléfono. Y Tanya no supo cómo reaccionar ante esta noticia. En realidad, perdió peso, al contrario. ¿Cómo es posible que no lo hayas destruido? ¿Pero qué eres? Intentó hacer una broma con ello. ¿Te parece que ahora estoy a dieta? ¿Te parece que estás a dieta y, de hecho, ella estaba molesta como si hubieras estado ayunando durante 100 años? Sin pestañear, el marido desfiló y hasta se rió de su incómodo chiste. Tatiana se quedó muerta y no podía imaginar que merecía de repente tales elogios de su marido. ¿Lo ofendió de alguna manera? ¿No recibió Oleg una dulce recepción por la noche, o más bien por la noche, y un delicioso desayuno por la mañana? ¿No lo esperaban en el dormitorio con ropa limpia y zapatos cremados del anfitrión? ¿Qué sacudió a Oleg para que comenzara a permitirse tal humillación? Pero el hombre, aparentemente, no estaba en absoluto interesado en los pensamientos de Tanya. Y tampoco le interesaban asuntos elevados como el tacto y el sentido del deber. Por eso terminó su desayuno. Preparado por su esposa, apartó el plato de él y se puso de pie en la mesa. Oleg ni siquiera pensó que sería posible lavar los platos. Y en general, mírate a ti mismo, el hombre decidió. Continuar con su trabajo. ¿Qué llevas puesto? ¿Qué te pasa? ¿Qué tipo de trapo de color y moda incomprensibles? Ah, tienes esa bata. Me parece que la última señora de la limpieza de mi oficina está mejor vestida que tú. Y una bata así sería demasiado incluso para una anciana. Pero me siento cómoda con eso. Tanya intentó defender su derecho a elegir la ropa. Está cómodo, lo repitió en las palabras. Tatiana se sintió ofendida. Muy ofendido. Para no llorar aquí y ahora, una joven levantó la cara y trató de fingir que no pasaba nada terrible. Bueno, piensas, pero no le pasa a nadie. Pero su marido simplemente le expresó su opinión. Es una persona viva y tiene derecho a opinar. Oh no. La puerta lleva mucho tiempo cerrada detrás de Oleg. Abhijit estaba de pie junto a la mesa de la cocina y miraba con tristeza el lugar en la esquina donde recientemente estaba sentado su amado. Qué pena que él la haya llamado tan críticamente ahora. Bueno, ¿y ella? Ella también es buena. De hecho, ¿por qué no pensar en ti mismo, sino en él? ¿Qué importa si te sientes cómodo con este vestido o no, si a Oleg no le gusta? Es necesario cambiar urgentemente el estilo de ropa. Y no importa que casi no quede dinero. El cañón se derritió como humo. Tenemos que encontrarlo, después de todo, tenemos que quitárselo a Oleg. No puede ser que su marido la mire y se enfade silenciosamente consigo mismo por llevar unos trapos que llevaban mucho tiempo en la basura. Tanya estaba preocupada y corriendo por el apartamento, como si de alguna manera pudiera borrar el recuerdo de las últimas palabras de Oleg. Ella no entendía por qué decía todo esto. Pero se sintió culpable frente a él. Eso es todo, a priori. Como si realmente fuera una babosa engordada, que lleva días viendo programas de televisión y no hace nada. De repente Tanya se retorció. Se miró un minuto en el espejo que estaba tan al revés en el pasillo y corrió hacia el lavadero. Una joven salió de allí solo 20 minutos después. ¿De dónde viene ella? Oh, no. Solo ahora Tanya decidió continuar con su dieta e incluso endurecerla un poco, y el cuerpo ya estaba asustado y reaccionó a sus pensamientos. ¿Cómo puedes mantenerte bella y bien formada en tales condiciones? Y sería más conveniente hacer deporte para dejar todo de más. Y luego están esas noticias. Tanya estaba feliz de que hoy fuera fin de semana y pudiera recostarse un par de horas antes de tener que empezar a hacer sus tareas domésticas habituales. Entonces, para hoy, Tanya tenía previsto hacer una limpieza general del baño,
un viaje al mercado para comprar alimentos durante una semana, cocinar y limpiar, como de costumbre. En su apretada agenda no había lugar para la pereza y la ociosidad, porque Oleg no lo aprobaría. Pasaron 10 minutos y Tania ya estaba encantada de que la sed hubiera desaparecido tan repentinamente como había comenzado. La niña decidió que el día anterior simplemente había comido algo mal y ya se estaba preparando para empezar a vestirse para el mercado, pero un nuevo ataque de sed, acompañado del mayor espacio para la cabeza, no le dio la oportunidad de salir hoy. Tania simplemente no sabía qué le pasaba y cómo ayudar a su cuerpo a sobrevivir tal desgracia. Algún tiempo después, cuando la niña recuperó la capacidad de pensar con claridad, comenzó a recordar lo que comió el día anterior y por qué podría envenenarla tanto. Entonces, parece que ayer desayunó una ensalada, luego una sopa ligera de verduras, y para cenar tampoco parece nada de eso, con lo que podría ser tan desagradable torturarla. Si no supiera con certeza que Oleg no quería tener hijos, habría dicho que estaba embarazada. Tania saltó de la cama y comenzó a mirarse en el espejo de la puerta del armario que estaba cerca de la cama. Un rostro pálido y una extraña esperanza ardiendo en sus ojos. ¿Está realmente embarazada? ¿Es ella la base de la situación? ¿Pero cómo puedo comprobar esto? Tania corrió hacia el gabinete y con un movimiento abrió la puerta. Así que aquí está, una preciada caja con todo tipo de cosas. La niña estaba haciendo todo lo que no necesitaba hasta que encontró una caja de cartón con una prueba de embarazo. Fue la última prueba y la más sensible que jamás había hecho para llegar a la mañana y contárselo a Oleg. Entonces ella todavía se hacía ilusiones sobre el hecho de que él podría querer un hijo. Tania agarró la caja y fue al cuarto de lavado. Sin embargo, no era en absoluto el objetivo iniciar allí la limpieza general. Después de 10 minutos, una joven salió por la puerta del baño con una prueba rayada en las manos y no sabía si llorar o reírse de ella. Se pintaron 2 franjas sobre papel blanco, completamente claras y brillantes. Como si fuera la sentencia final de su vida pasada. Ya no habrá cosas viejas. Es hora de nuevos. ¿No es una gran noticia para un sábado por la mañana? Ahora, por supuesto, teníamos que resolver muchas preguntas y problemas, pero lo más importante era, por supuesto, cómo decirle a Oleg que se convertirá en padre y no enojarlo al mismo tiempo. Tania realmente no quería que Oleg la enviara a abortar nuevamente, porque soñaba con ser madre y ahora su deseo tiene todas las posibilidades de hacerse realidad. Solo necesitas pensar en algo creativo e inusual que conquiste el corazón de Oleg. Tania entendió, por supuesto, que Oleg no aceptaría de inmediato su condición y no era un hecho que pudiera prescindir de un escándalo. Pero tarde o temprano seguramente comprenderá que un bebé, su bebé, es lo mejor que le puede dar el destino. Entonces, ¿por qué volver a posponer el nacimiento del bebé si la visión ya les envía tanta felicidad ahora y no para siempre? Tania quería cantar de felicidad. Pero ella se quedó tranquilamente tumbada en el sofá. Y yacía medio cerrado. La joven estaba soñando. Aquí está ella, feliz y contenta, saliendo de su casa, y luego camina por los senderos del parque cerca de su casa y hace rodar con orgullo una rueda de moda frente a ella. Oh no. Deja que la rueda gire mejor, Oleg, y ella irá a ver cómo todos les envidian la felicidad familiar de Oleg. Y luego incluso llevarán a su bebé al primer grado. De la mano como la mejor mamá y papá. Y para que haya un mar de flores y canciones alrededor, y definitivamente serán felices. Y lo más importante, Oleg finalmente comprenderá que es necesario vivir no solo con las perspectivas de hoy, sino también pensar en el futuro. Y después de todo, los niños son el futuro. Lo máximo que hay es un verdadero futuro. Tatiana se levantó del sofá y se acercó al espejo. En él se reflejaba una mujer todavía joven de 3 cabezas. Ella sonrió ante su reflejo en el espejo y comenzó a observar la expresión de sus propios ojos. Cuando Oleg se entere de esta importante noticia de ella, sin duda estará encantado. Quizás no de inmediato, pero estará encantado. Y entonces sus ojos serán los mismos que los de ella ahora. Divertida, un poco desanimada, pero en general bastante satisfecha. Oh, si tan solo su amado volviera a casa del trabajo y ella pudiera complacerlo. Tania se levantó la chaqueta y se volvió hacia el espejo.
Bueno, sí, así es. Su vientre todavía está completamente plano. Pero no pasará mucho tiempo, está segura. Y él podrá hacer un bonito círculo y Tanya sentirá cada movimiento de su bebé. Oh, al menos este maravilloso momento ha llegado pronto. De repente, los ojos de la joven se pusieron un poco tristes. Recordó que pronto tendrá que irse de baja por maternidad, lo que significa que ya no podrá ganar dinero y todo el contenido de la familia recaerá sobre los hombros de su marido. ¿Podrá hacer frente a esto? Pues sí, seguro que podrá. Tania no sabía cuánto ganaba su marido, pero sospechaba que recibía un salario decente. De lo contrario, no tendría ropa, perfumes y zapatos tan de moda. Y Oleg no habría gastado cantidades tan importantes en su entretenimiento. No, aquí todo es sencillo e inequívoco. Definitivamente podrá alimentarlos con un bebé. Además, esto no es por mucho tiempo, solo por 3 años. Y luego Tania tampoco estará en la panadería, irá a trabajar y ayudará a Oleg a administrar el negocio familiar. En otras palabras, todo debería salir bien. La llamada telefónica la sacó del estado de sus sueños. El número del marido apareció en la pantalla. Mientras Tania adivinaba que podría haber hecho que Oleg la llamara en un momento tan inesperado para una llamada, por lo general nunca la llamaba desde el trabajo para no distraerse con cosas innecesarias. La mano ya ha pulsado automáticamente la llamada. Hola. Escuchó la voz de Oleg y él fue al grano de la pregunta a la que llamó. Pensé que últimamente no descansas mucho, ¿y por qué no ir al pueblo con mamá el fin de semana? Allí al menos podrías dormir y no quedarte todo el día junto a la estufa esperándome desde el trabajo. Y tampoco tendrás que limpiar allí. En otras palabras, prepárate y vete. Y lograré prescindir de tu ayuda durante 1 día y medio. Que tengas un buen descanso. Si esta propuesta hubiera sonado ayer en Adrestán, ella estaría muy feliz. El hecho es que su marido, con la ayuda de sus propios padres, de hecho le prohibió comunicarse con su madre, y después del registro del matrimonio, ella no estuvo en su pueblo natal ni una sola vez. Mientras Oleg estaba fuera, se les permitió mantener la relación con su madre. Oleg creía que una simple madre del pueblo tendría una mala influencia sobre su esposa y deliberadamente redujo esta comunicación al mínimo. Por lo tanto, ella correría a casa a su antojo cualquier día que él se lo sugiriera. Pero no ahora. Solo que no ahora. Porque tenía una pequeña sorpresa para su amado esposo. Y era necesario decírselo. Tania no sabía qué decirle, pero Oleg interpretó el silencio de la mujer a su manera. Bueno, es bueno que estés de acuerdo. Recoge tus cosas y dirígete a la estación de autobuses. Creo que tendrás un gran fin de semana. Eso es todo, vamos, hasta el lunes. Y colgó, sin permitir que Tania siquiera se opusiera o dijera al menos una palabra. Para preparar una sorpresa para su amada, y empezó a pensar en cómo decirle a Oleg que en cuestión de segundos serán 3. Probablemente la mejor forma de preparar una cena de lujo sea de las que se suelen servir en los restaurantes. Sí, ella hará eso. Cubra una mesa magnífica, ponga velas en candelabros e incluso compre una botella de vino económico para su marido con el último dinero. Le llevará mucho tiempo consumir alcohol. ¿Cómo puede sorprenderse Oleg? Cuenta con él para comer bolas de masa con mayonesa esta noche y mañana pedirá una hamburguesa con entrega a domicilio. Y luego, una vez, ella estará en casa y Oleg no tendrá que cocinar ni lavar los platos él mismo. ¿No es genial? Por supuesto. Y la alegría de su noticia no permitirá que Oleg se sienta orgulloso de que ella esté embarazada. Sin perder tiempo, Tanya comenzó a preparar la cena más maravillosa en la historia de su familia. Entró en su blog culinario favorito de internet y encontró allí una receta alucinante para una magnífica tarta de queso. Quería prepararle un postre a su marido. Para el primero decidió servir crema de champiñones y para el segundo, al horno. Había muchos planes. Sin prestar más atención a su nada perfecta autoestima, Tanya frotó, apagó, limpió, planchó y horneó sin escatimar. Definitivamente tenía que tener tiempo para preparar todo antes del momento en que su futuro padre cruzara el umbral de su apartamento. Tanya no se encontraba bien, pero no se afligió,
pero se calmó por el hecho de que muchas futuras madres experimentan tales dificultades. El fenómeno es bastante común y está bien estudiado, entonces ¿por qué debería estar nerviosa? Tania incluso intentó cantar alguna canción sobre sí misma cuando recordó un pequeño corte en su estómago. Que él también esté feliz de que esperarán juntos a papá del trabajo. ¿O es ella? Chica. Sí, me pregunto a quién tendrán que dar a luz con Oleg en estos meses. ¿Hijo o hija? Cuando la llave crujió en el pozo cerrado, Tania ya estaba completamente lista. Se levantó en el pasillo, justo enfrente de la puerta, y apretó en su puño una prueba de embarazo positiva. Ahora le dirá a Oleg, ahora le dirá, otro minuto, otro medio minuto, y ahora se abrió la puerta. Pero detrás de ella, una joven vio algo completamente diferente a lo que le gustaría ver en tal situación. En la entrada estaba Oleg, su propia personalidad, pero, lamentablemente, no estaba solo. Una joven alta, que aparentemente no tenía más de 18 o 19 años, se aferró con fuerza al muslo del hombre y puso los ojos en blanco. Sus delgadas manos envolvieron los hombros del hombre, y los labios escarlatas y manchados se juntaron en un broche de pollo. Con un tipo de mujer desagradable, Tania tenía una mirada inexperta. Lo más desagradable. Tania miró en silencio a la niña y ella la miró. Todo esto sucedió en completo silencio. Oleg también estaba junto a Tatiana como si la hubiera visto por primera vez. Pero el hombre fue el primero en recobrar el sentido y comenzó a dominar sus hábitos. Bueno, ¿por qué saliste? ¿Por qué sigues aquí? Se suponía que debías irte. ¿Qué estás haciendo aquí? Te estoy pidiendo. Rápidamente se preparó y salió a caminar. Oleg, ¿cómo es que no lo entiendo? Tania estaba empezando a hablar, pero él parecía no escucharla. ¿Cómo es eso? ¿Por qué, Oleg? ¿Por qué? Bueno, algo anda mal. Oleg estaba descontento, empujó a Tatiana con el hombro y arrastró a la niña hacia adentro con la mano, como si un camión estuviera atado a una cuerda. Así debe ser y ya está. Al final soy el dueño de este departamento. Si no te gusta, entonces empaca tus cosas y ve con tu mamá. Si te gusta, ve a cocinar para nosotros. Lo estás haciendo bastante bien. Pero esto es lo que obtienes al final. Así que vamos, muévete, no pestañees. O ve al pueblo de tu madre y dale la vuelta a las vacas. O ir a la cocina mientras Leonora y yo hablamos de qué hacer. Lloyd miró a su compañero con una sonrisa estúpida. Claramente ella no tenía nada que decirle. Tania notó que todo este tiempo la niña estuvo parada junto a él en silencio, congelada con una sonrisa estúpida en una hermosa cara de muñeca. Ella no expresó nada en absoluto. Ni arrepentimiento, ni triunfo, ni alegría, ni felicidad, nada. No había absolutamente nada en este estúpido, como una cara de porcelana. Y en el alma de Tania hubo una verdadera tormenta. Fue solo un huracán de emociones lo que cayó sobre la pobre niña. No pudo expresar con palabras todo lo que sentía, y solo miró con lástima a su Oleg, a quien consideraba un estándar indiscutible hasta ese momento. Por lo tanto, Tania en su cabeza como si algo hiciera clic, levantó la cabeza y se encontró con sus ojos fríos. La paciencia de la joven estalló, y apretó en su puño una prueba que era tan inútil, se giró hacia ella y se dirigió al dormitorio. Al borde de la mosca, Tania escuchó cómo Oleg invitó a los invitados a sentarse en la cocina y entró en la habitación en el momento en que ella estaba haciendo la maleta. Y observó en silencio cómo todas las pequeñas blusas, faldas y pantalones volaban en una andrajosa bolsa de viaje de color gris oscuro. El guardarropa de Tania era realmente muy pobre. Pero ¿cuál era el medio para renovarlo y ponerlo en orden? Tania sintió su presencia, pero solo deseaba una cosa. No llores. Simplemente no llores. Ella tendrá una vida diferente. Mejor. Definitivamente lo será. De lo contrario, simplemente no funcionará. Y si ahora permite que su cónyuge continúe con ese comportamiento, espere problemas. Pero no. Oleg no verá sus lágrimas. Sintiendo como un nudo se le forma en la garganta y le impide incluso hablar con normalidad, Tania decididamente cerró el relámpago de su bolso y se enderezó. ¿Dónde está ella ahora?
pero de todos modos, es mejor no ir a ningún lado que seguir viviendo con esta terrible persona. Oleg siguió mirando a su esposa con mirada estimada. No quería perderla, pero no por amor, sino por total conveniencia de Tanya. Ella no le pidió que la ayudara con la casa. Ella lo escuchó por primera vez ganó dinero ella misma y no protestó por gastarlo en él. Además, tiene 2 padres jóvenes, y qué tonto aceptaría criarlos. Excepto Tanya, nadie. Por eso quería que ella no supiera de sus aventuras durante el mayor tiempo posible. Pero desde que se enteró, ¿y ahora qué? O la obligará a aceptarlo o la dejará rodar por los 4 lados. Tatiana salió de la casa, tomó su bolso y se dirigió a los ojos. Por supuesto, ella no tenía a dónde ir. Y embarazada. Comprendió que el trabajo no la alimentaría junto con el niño. Desafortunadamente, en nuestros jardines de infancia no hay esos salarios. ¿Qué hacer? Volverá a casa con su madre en el pueblo. ¿Quién piensa que su hija está bien? ¿Tiene ella, Tanya, el derecho moral de hacerle esto a su madre? ¿O mejor hacerlo para que ella no sepa nada? El tiempo empezó a empeorar y el viento frío atravesó a la joven literalmente hasta los huesos. Qué mal decidió irse de casa. O viceversa, qué equivocado. Oleg nunca volverá a reconocer a esta niña y solo será ella. No tiene sentido tener un padre así, es mejor no tenerlo. En cualquier caso, será justo. Tanya siguió afeitándose, a veces bostezando. El viento era inusualmente frío para esta época del año, ni siquiera aquí tuvo suerte. Bueno, Tanya tuvo tanta mala suerte que nació. La joven no notó cómo sus piernas la llevaron a detener las vías. No quería llegar hasta aquí porque no tenía a dónde ir, pero en el transporte al menos era posible calentarse. Por lo tanto, Tanya esperó el primer minibús, no demasiado lleno de pasajeros y que había recorrido un largo camino, y entró en él. El interior estaba ligeramente oscuro, libre y relativamente tranquilo. ¿Qué se necesita si quieres llorar por tu amargo destino? Las paradas delante de las ventanillas del minibús parpadeaban una tras otra. Y Tanya pensó que todo era como en la vida real. Allí todo cambia tan rápido que a veces no se puede entender qué es lo mejor y qué no. Pero tendrá un hijo, su bebé, su bebé. Y Oleg no se atreverá a quitarle a su bebé. Él nunca debería saber nada de él ni de ella. Ahora ella necesita cuidar de su propia casa. Sería mejor si pudiera encontrar una habitación o una cama en el albergue antes de que oscurezca y la noche no esté muy lejos. La atención de la joven atrajo la conversación de la dama de mediana edad bien vestida que estaba sentada frente a ella. La mujer le dijo a alguien por teléfono que no tenía idea de dónde encontrar un florista experimentado en este momento. Todos quieren contribuir mucho con su trabajo, poniendo sus certificados y cursos en la cara, o simplemente no se imaginan nada de sí mismos como especialistas. En otras palabras, una situación normal en el mercado laboral. Pero el final y el fin de este problema no se vislumbran. Mientras Tanya escuchaba a la mujer, recordó que en el jardín su madre siempre tenía una variedad de flores, y desde temprano le enseñó a la pequeña Tanya a tejer coronas con ellas. Un poco más tarde comenzó a tejer hierbas allí y a decorarlas con bayas. Sus productos eran los más atractivos entre todos los que podían presumir las amigas. Y luego la mujer busca una floristería. ¿Por qué Tanya no se arriesgaría a asumir este puesto? Ciertamente no es florista y ni siquiera conoce las variedades modernas de flores con muchos nombres. Pero sus manos crecen en el lugar correcto y siempre está lista para aprender. Y el salario mínimo de la niñera, el grupo Yaselnaya y el jardín de infancia es un mal apoyo para la futura madre, y aquí hay algunas perspectivas. Le pido perdón. De repente se volvió hacia la mujer que acababa de terminar la conversación y no estaba contenta con la ventana más cercana. Accidentalmente escuché tu conversación y me gustaría hablar contigo al respecto. Al cabo de media hora, tanto ellos como Tatiana, llena de esperanzas de un futuro mejor y dueña del salón de flores, ya estaban examinando la posesión de la mujer. La habitación era pequeña, pero bastante acogedora. Además, el salón estaba ubicado en el pasillo, en un lugar baldío en el primer piso del edificio residencial. En resumen, se crearon todas las condiciones para un comercio exitoso.
Las demandas de Tania al empleador fueron extremadamente modestas. Necesitaba un lugar y una cocina para cocinar. El salario llamó la atención del dueño del salón por su pequeño tamaño. Estaba claro que la niña estaba acostumbrada a disfrutar del pequeño de su padre. Además, Tania admitió inmediatamente ante su futuro empleador que se encuentra en una posición interesante y, por lo tanto, no podrá trabajar por mucho tiempo. Otro mes a las 7 y listo. Sin embargo, este hecho no molestó en absoluto a la mujer. Se acostumbró a esta tendencia entre su personal, simplemente porque no podía permitirse el lujo de pagar un salario alto mientras el negocio apenas estaba funcionando. Resultó que sus vendedores y floristas, con solo darse la mano, iban a alguna parte, la mayoría de las veces a competidores directos. Tania parecía modesta y decente, no le ocultó que iba a dejar su trabajo anterior sin dinero y sueña con tener un techo sobre su cabeza. La dueña del salón se llamaba Lena y no pensó por mucho tiempo. Cuando le ofreció a la nueva empleada crear un sencillo ramo de colores disponibles en ese momento, Tania primero miró lo que había en el mostrador durante unos minutos y luego comenzó a crear. Como resultado, 20 minutos después, Lena tenía una composición magnífica. Aquí las rosas estaban enmarcadas con frisos contrastantes, y todo este esplendor se recogió en una elegante fuente que caía desde un micrófono florístico. En resumen, con un mínimo de tiempo y dinero se consiguió un ramo inusual que podría venderse bien. Lena y Tania se enamoraron y la joven pronto ya ordenó sus pequeñas pertenencias allí mismo, en la sala de profesores. Como el salón se transformó en un apartamento, había duchas, baños y cocinas, todo lo necesario para vivir. Se suponía que Tania dormiría en un pequeño sofá en el baño. Pero ella estaba feliz por eso. Al día siguiente, Lena le pidió a un nuevo empleado que comenzara a trabajar e intentara atraer clientes al salón florístico. Tania inmediatamente, sin poner el caso en una caja larga, comenzó a trabajar. Estaba muy agradecida con Lena por haberle ofrecido un lugar así y trató de justificar la confianza del dueño del salón. La primera clienta, una anciana que quería comprar un regalo para su amiga en su 70 aniversario, Tania la trató como si fuera suya. Media hora después, la abuela salió del salón con un enorme ramo en las manos. Y era algo completamente no trivial. Tania logró combinar varios tipos de vegetación y flores florísticas en una composición, agregar varios elementos decorativos y resultó fresco e individual. Tanto el comprador como el vendedor no dudaban de que al jubileo le gustaría mucho más ese ramo que las 5 a 7 rosas estándar en un crujiente celofán. Al cabo de un rato, llegó al salón un joven que necesitaba comprar un ramo para su madre. Tania le preguntó en detalle sobre los gustos de su madre, se acercó al mostrador y comenzó a hacer conjuros con plantas. Después de 25 minutos, el hombre se sorprendió al ver lo que Tania había creado con sus propias manos. Era un ramo original, que nunca antes había visto. Confiado en que a su madre le gustará esta composición de flores, el hombre salió del salón y se ocupó de sus asuntos. Pues se supone que es el comienzo, y vaya comienzo. Tania estaba feliz. El asunto ha salido de un callejón sin salida. Ella lo logra. Cuando al final del día una joven le dio un préstamo al dueño del salón, Lena notó que hoy fue un éxito increíble para ellos. Expresó su esperanza de que esta sea la única manera de seguir adelante, porque sólo así tendrá la oportunidad de mantenerse a flote por un tiempo y no cerrar el negocio en un momento tan difícil. Tania empezó a trabajar con gran dedicación. En su tiempo libre, cuando no había clientes en el salón, la niña miraba videos de capacitación en Internet, aprendía con sus propias manos cómo crear algo inusual en su industria, combinar diferentes materiales e incluso hacer cuadros completos de flores. El sentido natural del estilo y el gusto artístico de Tania ayudaron a Tania a dominar con éxito un nuevo negocio para ella. Lena estaba satisfecha de cómo crecían día a día los ingresos de su salón florístico. Tiempo después, la mujer incluso amplió la gama de flores que había en el escaparate y renovó la publicidad del salón. La niña no se olvidó de su futuro bebé. Recordó firmemente que su objetivo en esta situación es ganar la mayor cantidad de dinero posible antes del decreto para alquilar una casa en algún lugar del suburbio o de la provincia. Será más barato y más correcto. Tatiana no quería que Oleg supiera de alguna manera que ella tenía un hijo de él. No, era solo su bebé.
Ella y nadie más. No permitirá que Oleg se llame a sí mismo padre de este bebé después de todo lo que ha hecho. Tanya se dio cuenta de que no le resultaría fácil. Casi no tiene tiempo para ahorrar. 7 meses no son suficientes porque su bebé necesitará mucho. Caleb Head tenía un minuto libre, le gustaba ir a lugares donde había costosos baños infantiles y sillas para alimentar a los niños. Qué hermosos eran, exactamente como juguetes. Qué confiable y atractivo. Bueno, por desgracia, la niña se dio cuenta de que solo tendría suficiente dinero para las cosas que había usado en el pasado en los sitios de publicidad locales. Cuando la barriga empezó a asomar un poco bajo la grasa uniforme, Tanya también pensó en la necesidad de comprar la primera ropa para el bebé. Tenía cierta cantidad de dinero, del cual gastó un poco en 2 disfraces y una linda manta de algodón. ¡Oh, qué maravillosos eran! La joven los llevó a donde vivía, los puso en el sofá y comenzó a acariciarlos con las manos, imaginando cómo unos meses más tarde se pondría estos disfraces de muñecos de su hijo. Se sintió la más feliz del planeta en ese momento. Sonó el timbre, distrajo a Tatiana de mirar la manta y los trajes, y volvió a sus deberes laborales. Llegó el momento de traer a la buena anfitriona del salón, que no tenía miedo de darle trabajo y un techo sobre su cabeza. Los días pasaban, las semanas pasaban semanas. A medida que su barriga crecía, Tanya se dio cuenta de que cada vez tenía menos trabajo que hacer y la cantidad de ahorros aumentaba significativamente. Pero ya se compraron alfileres encantadores, unos pares de calcetines amarillos, un par de pinzas para el cabello con corbatas, en fin, todo lo que les encanta elegir y comprar a casi todas las futuras mamás. Este comprador apareció de repente, como surgido de la nada. Tanya estaba parada en el mostrador escuchando el movimiento del niño dentro de ella y sonriendo ante las cosas de los niños colocadas frente a ella. Y el joven, de 28 años, ya la miraba con todos los ojos. Hola. Tanya pronunció la frase del deber, sintiéndose incómoda consigo misma. Después de todo, estos momentos no están destinados a los ojos de extraños, son demasiado íntimos. Es una pena que haya sucedido. Si el futuro hijo tuviera un padre, entonces él y solo él podría compartir estos momentos con ella. El hombre pidió algo pequeño, pagó y se fue. Pero todo el tiempo mientras esperaba que se cumpliera la orden, literalmente no se deshizo de Tanya con su mirada encantada. La niña apenas se abstuvo de preguntar qué atraía al joven hacia ella. Tatiana se olvidó de pensar en el extraño visitante cuando el dueño del salón la recogió. A juzgar por la voz, estaba algo emocionada. Hola Tanechka. Sin ningún pretexto, Lena comenzó su presentación. Vine a ti por unos negocios, cariño. Cuanto más la escuchaba Tanya, más sorprendida estaba. Resulta que esta mañana no entró nadie más, como su prima Maxim. Estaba buscando un pequeño regalo para la jefa de su proyecto de diploma, en el que había estado trabajando durante un par de meses en la Academia de Bellas Artes, y quedó gratamente sorprendido por lo hermosa que es y cómo se expresaba. Como una chica texturizada que trabaja como vendedora para ella. Ahora Tatiana entiende por qué el joven la quería tanto. Resulta ser un artista y, por lo tanto, valoraba a las personas no solo por su apariencia, sino también por algún tipo de carisma. Esa misma noche habló con su prima y le pidió permiso para hablar con Tanya y conocerla mejor. Se encontraron esa misma noche en el restaurante más cercano. Elena la gorda, Maxim ordenada y decente, y Tanya, sencilla pero encantadora. Encontró en un hombre un interlocutor interesante y, en general, bastante erudito, y simplemente fue derrotado por la multitud, los vendedores de flores y su vida. Maxim habló de sí mismo que trabaja como arquitecto y, a menudo, proyecta edificios en los rincones más insólitos del mundo. Gracias al trabajo de este hombre, ya ha viajado por todas las capitales europeas, ha trabajado en casi todos los continentes y sueña con algún día erigir un edificio verdaderamente histórico como el rascacielos más alto del mundo. Tanya no podía presumir de la misma impresionante lista de sueños y logros, pero habló brevemente sobre sí misma. Maxim la escuchó con sincero interés y su rostro expresaba en ese momento todo el espectro de las emociones humanas. Y desprecio, cuando se trataba de las acciones de Oleg. Y lástima cuando Tanya contó que estaba buscando trabajo. Y orgullo,
cuando Lena entró en la conversación y le dijo al agradecido oyente que Tatiana resultó ser un verdadero hallazgo para su salón. De lo contrario, tendría que estar completamente cerrado. Y entonces no hay pelea por parte de los clientes. Todo el mundo quiere algo inusual y solo Tanya y sus manos mágicas son característicos. Vale la pena sorprenderse de que Maxim, después de tales elogios, simplemente se haya ofrecido a llevar a Tanya al salón, especialmente porque ella estaba en condiciones y era tarde. Lena, que estaba ocupada, se fue de casa y los jóvenes fueron tranquilamente al salón y hablaron. Cuanto más aprendía Tanya sobre su nuevo conocido, más le agradaba. Maxim también tenía sentimientos similares. No es de extrañar que Maxim le pidiera a Tatiana que le diera tiempo para mañana antes de visitar la universidad, donde está recibiendo su segunda educación superior. Y la joven aceptó felizmente. Le complacía pasar tiempo con Maxim y hablar con él sobre lugares en los que nunca había estado. Y sueña con el que algún día podrá verlos con sus propios ojos. Tanya informó que un arquitecto prestigioso que gana un dinero impresionante difícilmente podrá permitirse el lujo de una joven pobre y embarazada como ella, sin un centavo en el bolsillo y un techo sobre su cabeza, pero la esperanza muere al final. Tanya quiso creer por un minuto que habían nacido sus sentimientos mutuos. Y ella también está muy interesada en Maxim. Oh, si este hombre y no Oleg fuera el padre de su hijo, qué feliz sería ella. Al parecer, el joven pensó de la misma manera. Porque por la mañana ya estaba debajo de las puertas del salón y no salió hasta que convenció a Tanya para que almorzara con él. Y luego cenar. Entonces Tanya y Maxim comenzaron a salir. Max logró convencer a la joven de que lo que esperaba no era importante, él estaba listo para convertirse en el padre de su hijo por nacer. Tanya y Maxim se casaron 2 meses después. No se atrevieron a prolongarse más porque Maxim quería darle su apellido y apellido al niño que dio a luz Tanya. Bueno, ¿qué más podría desear? Se sentía importante, necesaria y amada. Sintió con todo su corazón cómo Maxim la cuidaba y la protegía de todos los problemas de la vida. A veces, por las noches, Tanya lloraba un poco de felicidad y se alegraba de poder encontrar a Kid entre todos los demás representantes de la mitad fuerte de la humanidad. Ahora Tatiana vio con sus propios ojos que Oleg no la amaba ni por un minuto, sino que simplemente la usaba como un juguete. El bebé nació en un hermoso día soleado. Y complació a todos con su excelente salud y resistencia. El hijo de Tanya y Maxim llamaron a Roma y no podían estar contentos con la forma en que creció el niño. En un momento determinado, los romaníes aprendieron a caminar, sentarse y pararse, comenzaron a hablar y a complacer a sus padres con sus pensamientos. Maxim a menudo salía del trabajo y siempre se llevaba a su familia con él. Cuando el niño tenía 3 años y medio, tenía una hermosa hermana, que se llamaba Anya. Tatiana estaba feliz de poder hacer las tareas del hogar y a sus hijos, y para ayudarla, Maxim insistió en invitar a su suegra del pueblo. Era un hombre muy sabio, a pesar de su edad relativamente joven, y comprendía que la vida en el pueblo es dura, especialmente si no tienes ya 25 años. Así vivieron. Todos juntos. Maxim estaba feliz de tener una familia así. Tanya se alegró de darle placer. Su madre comprendió que no se encontraría la mejor fiesta para su hija y los niños crecieron en un ambiente de amor y alegría. Pero el pasado todavía le recordaba a ella misma. Y sucedió cuando Tatiana menos lo esperaba, en vísperas del Año Nuevo. En los últimos años, Tanya se olvidó de pensar en eso y los días como sirvienta libre quedaron completamente borrados en su memoria. Cuando Anika nació, su marido le regaló a Tanya un pequeño coche de señora y ella lo utilizó activamente. Para ir de compras, para llevar a los niños al teatro de muñecas, sin embargo, a veces había coches y sorpresas. Entonces, por ejemplo, esa mañana ella se negó a comenzar con el corte. Porque Tanya, para no llegar tarde al viaje previamente planeado a la casa de los niños, tuvo que llamar a un taxi. El auto llegó bastante rápido, Tanya metió a los niños, su esposo estaba en el trabajo y el conductor tocó el auto desde el asiento. Tatiana notó que el taxista la miraba por el espejo retrovisor de manera algo extraña, pero no le dio mucha importancia. ¿Quién sabe por qué le está mirando? Quizás se equivocó con alguien. Ella, por ejemplo,
no conoce a este taxista y nunca lo ha visto antes. De hecho, el hombre estaba cubierto de una especie de barba tosca y sin pretensiones, vestido con un balachón insolente y sin pretensiones, todo atiborrado, patético. Tania incluso decidió dejarle un poco más de té a su conductor, dejarle al menos tomar café, pobrecito. Su vida era un desastre, no se puede decir nada. Tania. De repente, llegó hasta ella una voz que a la joven le pareció muy familiar. Tania, ¿no me reconoces? Soy yo, ¿cómo pudiste olvidarme? Tatiana se quejaba. Habría reconocido esta voz entre mil. ¿Cuántas veces escuchó cómo él la leía? Por los zapatos desiguales en el pasillo, por el forro extra de los vaqueros después de lavarlos y plancharlos, por la sopa insuficientemente salada, por el pan excesivo traído de la tienda el día anterior. Oleg estaba sentado frente a ella en el asiento del conductor. Ahora lo sabía firmemente. Oleg. La voz de la joven no expresaba nada, era uniforme y sin color. Hola, ¿cómo estás? En el espejo, Tania vio cuánto sufrimiento se escondía en los ojos de Oleg, inflamados y algo insalubres cuando se dirigía a ella. Mientras iban al cine, él logró literalmente derramarle toda su alma. La misma chica a la que abrazó cuando llegó a casa ese día. Ella dijo que no necesitaba aprender la vida, que ella misma era una científica, y se fue. Luego estaba Katia, luego, al parecer, Svetlana, y luego alguien más, y ya no recordaba todos los nombres. En algún momento, Oleg tuvo suerte, como pensaba, y tenía perspectivas de un negocio exitoso. Para ello, tuvo que establecer su empresa a imagen y semejanza de aquella, en la que trabajó duro para atraer clientes hacia él. Para tener un capital inicial, el hombre incluso vendió su apartamento. Pero todo salió mal. Y los clientes clave no solo no quisieron irse, sino que también hablaron de él con su jefe. En resumen, quebró y ahora se ganaba la vida en una habitación alquilada mediante extorsión privada. Cuando el cine quedó cubierto de niebla, el rostro del hombre se vio afectado por el dolor. No te vayas, no tienes hijos. Es una pena que te haya escondido. Es una pena que no tengamos un hijo común. Me gustaría, Tanechka, como me gustaría. Sí, Oleg. La voz de una mujer joven se escuchó con fuerza y sonó en el salón de un auto barato. No tenemos hijos contigo. Fue tu elección. Y tú, solo tú, ahora tienes que entender sus consecuencias. Tania salió del coche y metió a los niños en él. Los tres fueron al cine y, detrás de ellos, un taxista solitario los miraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas desbordadas.